el valor de presencia de oxígeno viene a oxidarse a alcoholes, acetonas, luego, dependiendo del sustituyente, puede ser entonces a aldehídos, luego posteriormente a ácidos carboxílicos, por ejemplo. Bien, pero sin embargo también en presencia de oxidantes como permanganato de potasio, dicromato de potasio también es muy importante, en presencia de un catalizador ácido como por ejemplo el ácido sulfúrico concentrado. Bien, entre tanto entonces, la primera reacción química de oxidación, alcoholes. Y luego, por ejemplo, como son distintos sustituyentes, aquí hay un sustituyente, aquí hay otro sustituyente. Este sustituyente y este sustituyente va a dar origen a una acetona. Mientras que solo que hay un sustituyente y aquí tenemos un hidrógeno, no hay más sustituyentes. Por lo tanto, entonces va a dar origen, en este caso, a un aldehído. ¿Sí? A un aldehído. Y finalmente vamos a obtener un ácido carboxílico. ¿Sí? ¿Está claro? A un ácido carboxílico. Mientras que el que tiene aquí dos sustituyentes, solo acetonas. Aquí está la acetona. 1, 2. Más un aldehído. Y los aldehídos completan la reacción química cuando van a originar entonces la obtención de un ácido carboxílico. Por eso indica mediante la hidroxilación con permanganato de potasio y la solución en concentrado en presencia de un catalizador ácido como por ejemplo el ácido sulfúrico, o en calor se forman mezclas de cetonas con ácidos carboxílicos. Van a dar entonces acetonas y ácidos carboxílicos. Pero es importante aquí, ojo, el alqueno. Este alqueno, por ejemplo, tiene aquí 2 radicales, mientras que el otro alqueno tiene un solo radical y el otro es hidrógeno. Por lo tanto, es cetona y aldehído. Finalmente, ácidos carboxílicos, por ejemplo. Bien, por lo tanto, entonces existen distintas reacciones químicas. Ejemplo, también tenemos entonces, en este caso, una adición. Una adición nucleofílica. Por ejemplo, el carbono carbonílico que presenta hibridación sp2, gracias a la presencia del enlace doble. Por lo tanto, entonces, una vez que se produce la adición nucleofílica, por ejemplo, por parte del reactivo de Grignard, va a dar origen a la formación de un alcohóxido. De un alcohóxido, que es un compuesto básico intermedio. Y los alcohóxidos, entonces, experimentan enlaces simples, 1, 2, 3, 4 enlaces simples. Por lo tanto, la hibridación sp2 pasó a hibridación sp3. Hibridación sp3. Pero sin embargo, el oxígeno tiene 1, 2, 3 pares de electrones. Solo necesita la presencia del hidrógeno del lado, del hidrógeno del ion hidrógeno, del hidrógeno del ácido sulfúrico. ¿Para qué? Para dar como producto final un alcohol más la base, por ejemplo. Bien, entre tanto entonces es importante la presencia del enlace pi. Es el enlace pi, donde se rompe, se deslocaliza cuando es atacado entonces por un nucleófono. ¿No me entendieron? Aquí está el detalle. Ahí está el detalle. El Grignard es un halogenuro de alquil magnesio. Este halogenuro de alquil magnesio, al atacar al carbono carbonílico, va a dar origen a la formación de un compuesto intermedio fuertemente básico. Es importante para ello la presencia de etoxietano, que es un éter, ¿no? Por ejemplo, eteranil. Entre tanto, entonces, finalmente, la adición, por ejemplo, podría ser del hidrógeno del agua, el hidrógeno del ion hidrógeno o el hidrógeno del ácido sulfúrico. Cuando dona un hidrógeno, ya sea el agua, el ion hidrógeno o el ácido sulfúrico, viene a ser entonces la protonación del compuesto intermedio, como el caso entonces de los alcohólicos. Y finalmente la formación de un alcohol. ¿Sí? ¿Está claro? La formación de un alcohol.
Va a depender mucho del tipo de sustituyente. Va a depender mucho del tipo de sustituyente, en todo caso del radical, en este caso. O del reactante, por ejemplo, ¿no? Va a depender mucho. Si es un aldehído o es una cetona, por ejemplo. Donde las cetonas van a dar origen necesariamente a un alcohol terciario. Bien, tenemos la formaldehído, miren, ¿ven? 1, 2. Si ustedes recuerdan que hicimos en los alcoholes, fue tarea, ¿no? Así es. ¿Cuántos hicieron la tarea? Nadie, ¿no? Esta la tarea. ¿Ven? Donde efectivamente solo el radical es donde se va a adicionar este grupo. Un alcoxi. Es importante la presencia del electro, ¿no? Fundamental, el reactivo de Grignard, halogenuro de alquil, magnesio. Y luego finalmente la adición de hidrógeno, de un hidrógeno, ya sea del agua, del ion hidrógeno o en todo caso del ácido sulfúrico. Y cuando va a lograr un hidrógeno se denomina protonación. Va a protonar. Y al protonar va a dar origen a un determinado alcohol. Alcohol primario. ¿Quién da alcohol primario? Entonces el carbono que tiene dos hidrógenos. El carbono que tiene dos hidrógenos. Por lo tanto, entonces, por ejemplo, si yo tengo en este caso, vamos a ver, cloruro de etil magnesio. Ojo, cloruro de etil magnesio. Y al atacar el cloruro de etil magnesio al formaldehído va a aumentar un carbono más. Por lo tanto, entonces, el producto sería No entendíamos, profe. Repito. Sí, repita porque no entendí. Repito, ¿ah? Tengo cloruro de etil magnesio. Le voy a tratar con cloruro de etil magnesio a una formaldehído. ¿Sí? ¿Claro? Por lo tanto, entonces, este cloruro de etil magnesio va a adherir un carbono más. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el alcohol que voy a obtener? Carbono más. Yo sé que es primario, ¿cuál es el nombre del alcohol? Sería butano. ¿Etanol? Etanol. Metanol. A ver. Ya, vamos a hacer ahora bien intensivo. Ya, no se preocupe. ¿Qué hora termina la clase? A las 10. 10:30, ¿no? 10. Bien. Tenemos entonces aquí el ejemplo. ¿Qué alcohol había sido? Pero este es un sustituyente ya. Sí. Tenemos bromuro de etil magnesio más etanal. ¿Sí? En presencia de hierro. La obtención de un alcoxi, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bien, butoxi sería en este caso, ¿no? Por lo tanto, entonces, este alcóxido, al protonarse, va a dar 1, 2, 3, 4. ¿No? 2 butanol. 1, 2, 3, 4. 2 butanol. En todo caso, 1, 2, 3 butan. 2 ol, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Completen la reacción química. Aunque esperen, vamos a terminar esto. El resumen es eso, chicos. Ahí está la reacción de Grignard. Las cetonas. Vamos a obtener estos distintos alcoholes, ¿no? Por ejemplo. Igual, les dejo otra tarea para la segunda etapa. Que planteen ahora sí, propónganse de aquí 10 ejemplos de cada uno. 10 ejemplos de cada uno. Hoy día en nuestra práctica tenemos lo que está en la diapositiva. Vamos a hacer la oxidación de aldehídos y las cetonas. Por lo tanto, entonces, es importante la presencia de los oxidantes, ya sea el manganate de potasio, efectivamente, ácido crómico, y agentes oxidantes débiles como el óxido de, ¿qué cosa es? Plata, ¿no? Sí, bien. plata.
Así. Por lo tanto, dentro de la prueba de detección de aldehídos, más usados son, por ejemplo, el reactivo de Tollens, el reactivo de Benedict Y el de el Fleming. reactivo de Fleming A y B. Entre tanto, entonces, el reactivo de Tollens está compuesto de ¿quién? Hidróxido de sodio, hidróxido de amonio y nitrato de plata. Ese es el reactivo de Tollens. ¿Ya? Lo que ustedes ven aquí es una mezcla de hidróxido de sodio más hidróxido de amonio y nitrato de plata. Ese es el reactivo de Tollens. Podemos tratar a un aldehído o una acetona. Con los aldehídos, por ejemplo, en presencia de calor, hay que calentar esta muestra, no se olviden. Van a calentar la muestra y van a observar entonces esta coloración, el espejo de plata. Espejo. Si ustedes no van a hacer buena distribución, o buena dilución, o buena preparación, les va a salir un color negro, que también da la reacción química, pero sin embargo debe ser un espejo. Un espejo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Por lo tanto, entonces, aquí, por ejemplo, el aldehído se está oxidando. ¿Y qué está pasando con el metal? Se está reduciendo a plata metálica. Aquí de más 2 está pasando a 0. Por lo tanto, entonces hay una reacción química de reducción del metal. Por eso decíamos que los aldehídos son agentes reductores, ¿no? Se oxidan y a la vez reducen al agente oxidante. Y vamos a obtener entonces, en este caso, el ion carboxilato, más la protonación del ácido carboxílico. ¿Sí? Dependiendo de cuántos átomos de carbono va a tener entonces o tiene este radical. ¿Sí? ¿Está claro? Pero sin embargo también el reactivo de Fleming. Puede decir alguien, el plan decía, chicos, alguien va a llevar un caramelito para ver esta reacción. Hacemos una comparación, por ejemplo. Donde el reactivo de Benedict, el reactivo de Fleming, también está compuesto de ¿quién? Está compuesto de sulfato de cobre, más entonces hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, así como la anterior reacción química, son catalizadores donde van a acelerar la reacción química. ¿Para qué? Para que en este caso entonces, por ejemplo, de cobre más 2 va a pasar entonces a cobre a óxido fructoso, que viene a ser entonces el color que vamos a observar, este color, como por ejemplo un rojo ladrillo, ¿no? Que es bastante intenso. Por lo tanto entonces es importante para que ocurran estas reacciones químicas la temperatura. La temperatura es uno de las condiciones que favorecen estas reacciones químicas, por ejemplo, de oxidación de los aldehídos. Pero si nosotros hacemos el mismo ensayo con las cetonas, no experimenta ninguna reacción química. ¿Por qué? Porque los aldehídos tienen hidrógeno alfa, mientras que las cetonas carecen de hidrógeno alfa, donde los aldehídos pueden dar origen a la formación del enlace N-acetálico. Por lo tanto, todas aquellas moléculas que tienen los enlaces N-acetálicos experimentan reacciones químicas de oxidación. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la glucosa, ¿no? Si llevan el caramelito, ya les explico la reacción química. Bien, por lo tanto, entonces, eso vendría a ser la reacción química, por ejemplo, de la segunda rata. Y también entonces la formación de otros compuestos de gas hidriles, o base de Schiff también, por ejemplo. Por lo tanto, entonces, estas reacciones químicas también son bastante importantes. ¿Qué hora tenemos? Las 10. ¿Hasta las 10 en punto? Sí. Por lo tanto, entonces, el ácido cianhídrico efectivamente es un gas, ¿no? O es un compuesto tóxico. ¿Tóxica o tóxico? Tóxico. Tóxico, ¿no? Bien, soluble en agua ligeramente, o es ligeramente ácido graso. Pero sin embargo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ocurre? Miren, ¿ven? La desprotonación, lo que va a ocurrir es convertirlo en un buen nucleófilo y efectivamente el carbono carbonílico es un mal nucleófilo. Es un carbono altamente electrófilo. Por lo tanto, entonces no ataca, a ellos lo ataca.
por la deficiencia que tiene de los electrones. Entre tanto, entonces, una vez que se produce el ataque nucleofílico, la formación de un alcohólico. Eso ya hemos visto, la formación de un alcohólico. Que viene a ser entonces un compuesto intermedio fuertemente electronegativo. Y para dar origen a la formación de un alcohol, que viene a ser la hidrina es importante entonces el hidrógeno. Por lo tanto, es importante tratar con exceso de ácido cianhídrico. ¿Sí? Con exceso de ácido cianhídrico. Por lo tanto, entonces, los nitritos hemos visto, por ejemplo, que son muy buenos precursores de los ácidos carboxílicos. Por eso se les denomina que, a pesar que no tiene carbono carbonílico, como muy buenos compuestos intermedios precursores de los ácidos carboxílicos, que da origen aquí en los nitritos, por ejemplo, a los aminoácidos, de acuerdo a las siglas de estrella. Eso lo van a ver el próximo ciclo. Como ustedes hicimos la clase pasada solo con Gabriela, ¿no? Lo que hicimos, y decía que, sí, pues estrella que ya lo vemos más adelante. Bien, entre tanto entonces aquí nos vamos a quedar fijos. Vamos a ver a continuación qué pasó en este caso. Aquí se protonó, se deshidrató, se oxidó y formó los enlaces alfa, beta y saturados que encontramos, por ejemplo, en la cinnamaldeína, que hemos visto que es importante como precursor de muchos compuestos orgánicos, desde ácido salicílico, que no te mencionamos, flavonoides, cumarinas, liganos, antracinonas, etc. Mencioné así, ¿no? Vamos a ver entonces ese compuesto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Donde miren, ¿ve? Prácticamente nos quedamos aquí. En la reacción química anterior, aquí está la hidrina y la cianohidrina. Por lo tanto, entonces, al tratar con exceso de ácido, prácticamente lo que hemos hecho es oxidarlos. Para eso ha sido importante ¿qué? Ha sido importante protonar este nitrógeno y luego realizar un ataque nucleofílico con exceso de agua, que se conoce como hidrólisis. Por lo tanto, entonces, una vez que se realizó la hidrólisis, se ha obtenido, por ejemplo, la 2-hidroxi, 2-metil-butanoico. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Ácido 2-hidroxi, 2-metil-butanoico. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros nombramos normalmente, o enumeramos normalmente de forma convencional, tenemos 1, 2, 3, 4. Pero sin embargo, si optamos, por ejemplo, por las letras griegas, obviamos el grupo funcional y el grupo siguiente: 1, 2, 3, alfa, beta, gamma. Por lo tanto, alfa hidroxi. Alfa hidroxi. Ácido. ¿Por quién? Por el ácido carboxílico. Es aquí donde hay que someter, como ustedes observan, a altas temperaturas. ¿A quién? Al alcohol. A este alcohol lo vamos a protonar y lo calentamos y se produce una deshidratación, dando origen a la formación de un carbanol. Los compuestos, como por ejemplo los carbaniones, son muy buenos nucleófilos que pueden condensarse con otras moléculas, dando origen ¿a quién? A los enlaces, ¿no? Por ejemplo, alfa, beta y saturados. Pero para que ocurra este solapamiento de los electrones es importante ¿quién? Donde el ácido sulfúrico, al donar hidrógeno, convirtió en agua y se queda con deficiencia de un hidrógeno. Es aquí donde seguidamente realiza la deprotonación y se regenera el ácido sulfúrico y recién da origen a alfa, beta insaturados. Alfa, beta insaturados. Entonces, el alfa, beta insaturados, hemos visto por ejemplo aquí, que es un compuesto intermedio bastante utilizado en la síntesis química de muchos compuestos orgánicos que ocurre entonces, por ejemplo, en las plantas medicinales. Miren, ¿ven? Por ejemplo, este de aquí es alfa, beta y saturado.
alfa beta insaturado. Saturado. Este alfa beta insaturado con la propanona da origen a la contaminación. Veremos la próxima vez. ¿Sí? Bien. Entre tanto, entonces, eso es nuestra clase. Ahora sí, les pido por favor que completen esta reacción química y nombren finalmente